hizo de Acércate a ellos, donde hablábamos del gran regalo. ¿Se acuerda que hicimos un regalote? Hicimos no, Raquelita hizo un regalote donde queríamos como ilustrar que el gran regalo que Dios dio al mundo fue su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Entonces, ese es el gran regalo que Dios nos ha dado, su Hijo Jesús. Y el otro regalo que tenemos, el gran tesoro, que tenemos un tesoro grande, grandísimo, es el Espíritu de Dios. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de varias cosas. En Juan 14:16, Jesús le estaba diciendo a los apóstoles: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, ese otro consolador en griego es el Alios Paracleto, otro consolador. Y conocer al Espíritu de Dios, cómo opera, cómo se comporta, definitivamente es definitivo en la vida cristiana, es fundamental en la vida cristiana. Y para entenderlo bien, tenemos que tener fundamentos. Entonces, inicialmente voy a hablar de dos cosas en esta mañana, y es del fundamento que tenemos para la vida de Dios, o sea, para conocer al Espíritu Santo, el fundamento que debemos tener, y lo que ha hecho y lo que el Espíritu de Dios va a hacer en nosotros, tomando como ejemplo lo que hizo el Espíritu de Dios en la vida de Jesucristo. Amén. Entonces, el evangelista Marcos habla de un texto, de un evento que sucedió en Marcos 12, 28 al 31, donde dice, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús estaba recordando y anunciando lo mismo que se había dicho en Deuteronomio 6:4, donde Moisés dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, si ustedes analizan bien y miran este versículo de Marcos, antes de darles el mandamiento, antes de decirle: y amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Antes de darles el mandamiento, Él dio el fundamento. El fundamento es el principio donde reposan todos los mandamientos. Todos los mandamientos de la palabra reposan sobre un fundamento, sobre un principio. Y les dijo, antes de decirles el mandamiento que es ese, ¿qué les dijo? Jehová uno es. Uno es. Y mire que tenemos que entender qué significa bien ese, donde es uno es, que es unidad, uno. Y cuando uno ve que una cosa es una, es que está ¿qué? Completa, es íntegra, no está dividida, es completa, totalmente completa, es suficiente, es una cosa, no hay división dentro de ella, es una sola pieza. Entonces no tiene ninguna inconsistencia. Entonces todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios piensa es de solo una pieza, es íntegro, es completo,
Nada le falta. Todo está completo. Entonces, ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, reposa en algo. Y es que Jehová Dios uno es, uno que es completo, que no hay inconsistencias, que es íntegro, que no hay división, que nada le falta. ¿Y eso qué impacta? Si yo analizo bien el asunto, eso impacta cómo yo me inclino a Dios, cómo es mi fervor, mi devoción, mi amor hacia Él. Y de eso se trata el fundamento de que vamos a hablar. Entonces, si Dios es uno, completo, es una sola pieza, entonces ese amor, porque el mandamiento ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Esas cosas que se mencionan con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no son cosas separadas. Eso no es separado. Usted no puede ver el corazón, el alma, la mente y las fuerzas como cosas individuales. Eso también es algo, es usted, es uno, una sola cosa. Entonces, ¿cómo debe amar usted a Dios? Integralmente, completo, sin divisiones, sin divisiones. Entonces, el saber que Dios es uno y cómo debo amarlo yo, eso impacta cómo yo me acerco a Él. O sea, cómo es mi inclinación hacia Él. Entonces, ¿por qué? Porque sucede que no lo podemos amar teniendo límites, y eso es lo que sucede a veces. Uno le dice a Dios, Dios, involúcrate en mi vida, pero solo en mi vida espiritual, pero no en mi vida emocional. Involúcrate en mi vida, en mi trabajo, pero no en mis emociones. Involúcrate en mi vida en la parte familiar, pero no te involucres en la parte de mi dinero. Entonces yo no estoy relacionándome con Dios, inclinándome hacia Él de una manera completa, sino dividida por límites. Y Dios no acepta eso. No acepta por nada del mundo eso. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Uno solo. Él es todo completo y si te quieres relacionar con Él, tienes que hacerlo de manera completa. Hay un pasaje en Santiago 2:19 que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué creen los demonios? Que Dios es uno. La palabra tiemblan significa que los demonios saben, ellos saben qué límites tienen. O sea, ellos saben cómo se comportan y cómo no. Ellos saben la teología. Saben que Jehová es uno y tiemblan. Y se comportan de acuerdo con ese conocimiento teológico que tienen. Y en la parte de ética o práctica, ellos se comportan bajo ese temblor. Dios les permite hacer ciertas cosas y otras no, y ellos lo saben, pero siempre son demonios. Ellos un día no son demonios y al otro dicen, no soy demonio. Se comportan de una manera como íntegra. Ellos son íntegros en eso. Ellos solo son demonios y saben que Dios uno es, y tiemblan y lo creen. Y nosotros, ¿cómo estamos, no? Cuando Santiago estaba hablando de esto, le estaba hablando a una iglesia que tenía problemas con la fe. Hablaba de la fe, hablaba mucho de la fe, de creer en Dios y todo, pero su práctica estaba grave. Su práctica estaba totalmente no consistente con lo que decían creer. Entonces, él llama a esas personas de doble ánimo. Unas veces están acá con un conocimiento pleno, bien con Dios,
y al otro día no. Por eso él dice después en Santiago 4:5, oh almas adúlteras, nos dice adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que estas personas que unas veces piensan de una manera, proclaman tener una fe, pero se comportan de otra manera, ¿cómo la llaman? Adúlteros. Adúlteros. Les dice adúlteros, o sea, el versículo lo dice. Dice, ¿qué creen? O sea, ¿qué se creen ustedes? Que ustedes pueden venir a hacerle votos. ¿Qué hace uno cuando se casa? Votos matrimoniales. Entonces dice, ¿ustedes creen que pueden venir a hacer votos con Dios y después tener amistad con el mundo? No se engañen. Esos son adúlteros. Creemos que podemos tener amistad con el mundo y tener amistad con Dios. De ninguna manera. La palabra dice que si nosotros tenemos amistad con el mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que un domingo estamos aquí, amigos de Dios, bien abrazados con Dios, bien adorándolo, amándolo, comprometidos, y el lunes somos amigos del mundo. No estamos amando íntegramente a Dios porque estamos divididos con límites. Y Él dice que debemos amarlo ¿cómo? Con todo ¿qué? El corazón, el alma, la mente y las fuerzas. No podemos hacer lo que dice Santiago. Tener amistad con el mundo y creer que tenemos amistad con Dios, que estamos bien Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces, debe ser un amor completo, sin divisiones, sin inconsistencias. Entonces, conocer que Dios es uno solo, ¿qué afecta? Mi inclinación a Él. Otra cosa que afecta es mi misión en la tierra. ¿Cuál es mi misión en la tierra? Mateo 28:19. Y por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos. Pero yo no puedo ir y hacer discípulos sin entender cuál es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento del que estamos hablando? Que Dios es ¿qué? Uno. Pablo le escribía a los Corintios en 1 Corintios 8:4, les decía esto: acerca pues de las viandas, o sea, las viandas son ¿qué? Comida, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo ¿qué es? Nada. Un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Bien, todos sabemos que las religiones tienen muchos dioses. En India hay muchos dioses, los nativos tienen muchos dioses, todas las religiones tienen muchos dioses. Pero ¿qué les está diciendo Pablo? Debido a que Corinto era una región muy pagana, tenía muchos dioses también. Le está diciendo, mire, en otras palabras, cómase lo que quiera y como quiera, porque si ustedes creen, ellos tenían como un sustico los de Corinto, porque cuando iban de pronto a comer con algún amigo, con alguno, de pronto es que esa carnecita está sacrificada a ídolos. Entonces les digo, mire, no se preocupen, porque un ídolo ¿qué es? Nada. Entonces la carne que está sacrificada o la comida, nada. ¿Por qué le está diciendo? ¿Por qué están siendo tranquilos? Porque Dios uno es. ¿Qué significa esto? Que las religiones pueden tener muchos dioses, pero ¿qué son esos dioses? Nada, no
son dioses. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. Ellos pueden creer que tienen dioses, pero no son Dios. Si hay fuerzas demoníacas, si hay demonios que les hacen creer que tienen un Dios, pero no hay sino un Dios, y ese es mi fundamento. Entonces, ¿cómo ese fundamento va a impactar mi vida? ¿Y cómo va a impactar mi misión? Que cuando yo voy a hablar a otro de ese Dios que yo sé que es uno, que los que dicen que tienen otro Dios no son dioses, no hay sino uno solo. Que si ellos dicen, pero, y miren cómo nos equivocamos nosotros, es que él tiene otro Dios, porque es que no hay más caminos, no hay más dioses. Él cree tener que tiene un Dios, pero es un Dios que es nada, que no es nada. O sea, no podemos decir, su Dios y mi Dios, no hay que decir eso. Hay uno nomás. Jehová, uno es, Dios, uno es. Entonces, cuando yo voy a evangelizar, cuando yo voy a cumplir esa comisión, ¿qué va a pasar? Como no sé mi fundamento bien, como no conozco el fundamento de que Jehová uno es, uno acepta cosas como estas. A usted le funciona su Dios, a mí me funciona el mío, que es Buda. ¿Eso es válido? No. Y no podemos creer que Él es un Dios, ¿no? Porque no hay sino que uno solo. Este es el fundamento. Entonces, si ven cómo impacta el fundamento, cómo me inclino a Él y cómo yo puedo hacer el mandamiento de la Gran Comisión. Todo mandamiento tiene que reposar sobre un fundamento, sobre un principio. El de amarás a Dios con todo tu alma, eso me inclina cómo me acerco a Dios. Y me debo acercar a Dios sin límites, sin divisiones, no de manera parcial, no de manera esquivando áreas. Y cómo impacta la manera de llevar yo la misión de que Él es un Dios y simplemente no hay más Dios. Por eso Pablo les decía a los corintios, ¿viendo sacrificados a ídolos? ¿Usted cree que va a pecar si eso fue sacrificado a nada? No hay dioses, no los hay. ¿Me explico? Bien. Entonces, si entiendo que solo hay un Dios, yo puedo cumplir esa gran comisión. Así la gente crea que hay otros dioses, no los hay. Bien, este Dios que nosotros sabemos que es uno solo, un Dios, también sabemos de Él que Él es tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero. Tres personas que tienen, o sea, nosotros como personas somos independientes. Todos ustedes son personas independientes. No existe eso en la Trinidad. Al contrario, existe una independencia, una dependencia. Ellos son uno solo, son tres personas distintas, con diferentes cualidades, con diferentes atributos, con diferentes funciones, pero son Dios, Y este orden de Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un orden de importancia, porque tienen la misma naturaleza, la misma esencia, la misma divinidad, y por eso es que ellos se deben tratar de una manera igual. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el hecho de que ellos sean tres personas distintas, un solo Dios verdadero, con cualidades y funciones diferentes? Que nosotros no podemos tener relación con una sola persona. No podemos hacer eso. Tenemos la parte holística,
retomando, Dios uno solo, completo, íntegro, sin divisiones, una sola pieza. Son tres personas, muchas gracias, tres personas distintas, diferentes cualidades, diferentes funciones, pero uno solo. ¿Amén? Amén. ¿Es claro eso? Si yo entiendo bien eso, yo no voy a pensar ni a creer ni a atender que tengo más de uno de los tres. No puedo decir que tengo más del Padre, más del Hijo o más del Espíritu Santo, porque en ellos no existe esa rivalidad. No, ni uno tiene, si uno conoce al Padre, conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo. En ellos no se maneja niveles. Tengo más del Padre o más del Espíritu Santo, tengo que relacionarme más con el Hijo. No, hoy oré 2 horas con el Espíritu Santo, tengo que esta noche orarle un poco más a Jesús. No, Él es uno, uno no más. Y si yo entiendo que Él es uno no más, uno, la vida a mí se me facilita mucho a nivel espiritual. Entonces, son tres. Entonces, si usted pierde su caso con el Padre, lo perdió con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque en ellos no existe, en ellos hay un acuerdo integral, una unidad única. Y si nosotros queremos de verdad ser esos hijos maduros, desarrollados, no podemos fragmentar nuestra vida en esas áreas. Miren de dónde salen las sectas, de ese tipo de pensamientos. Que como el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones diferentes. El Padre es el que inicia la idea, el Hijo la administra, el Espíritu Santo es el ejecutor. Eso es lo que estamos viendo en la escuela de formación, el que ejecuta las cosas, el que hace las cosas. Uno cree que el tener más relación con el Espíritu Santo, la cosa me va a mejorar a mí. Y no es así. Porque si yo tengo ese pensamiento, no voy a lograr las funciones de los tres que son necesarias. Necesitamos integridad en los tres. Sí voy a hablar del Espíritu Santo, pero si no me entienden la unidad que existe en los tres, vamos a resultar quitándole un poquito de honor al Padre o al Hijo, porque necesito que haga más al Espíritu Santo. Y eso no funciona así. Eso es peligroso y no va a lograrse nada, absolutamente nada. Entonces, el fundamento de hablar del Espíritu de Dios y de lo que puede lograr en mi vida es sobre el fundamento de que Jehová, uno, no se puede dividir, no puedo quitarle áreas, no puedo dividirme yo diciendo métete aquí y aquí, no. Eso les pasaba a los fariseos, porque a veces tenemos unas excusas de que porque obedecemos en un área, es excusa para desobedecer en otras. Miren lo que les pasaba a los fariseos. Ellos eran unos diezmadores puntuales, íntegros, cumplían el mandamiento, pero desobedecían el honrar a padre y madre. Y se excusaban. No, es que esa plática que estoy y que debo honrar a mi mamá y a mi papá es parte de Dios. No, o sea, todo es para la obra del Señor. Entonces, excusaban la desobediencia a un mandamiento excusándose por otro. No, tampoco. Sí, de que tenemos que ser íntegros en todo. Íntegros, totalmente íntegros, completicos. No somos, ¿y cómo debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerzas. Si tú amas a Dios, obedeciendo lo que tú decías esta mañana, ¿cómo podemos ser gratos a Él?
agradarle a Él. O sea, es una manera como decirle, Señor, mira, te amo tanto que hago esto que alegra tu corazón. Pero si yo quiero amarlo, agradarlo a Él, no puedo hacerlo de una manera partida. Te agrado en este pedazo, pero en este, no, este lo manejo yo. Sí, o sea, sí me explico en eso que ya lo he repetido varias veces. Por eso, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo debes apoyarte en Jehová? Con todo, o sea, habla de una integralidad completa. Tú no puedes confiar en Dios en ciertas cosas, porque lo estás amando de una manera no íntegra y Dios no nos acepta eso. Tenemos que amarlo de una manera completa, íntegra. ¿Por qué? Porque Él es un Dios íntegro, uno, no dividido. Bien, entonces, hay muchos versículos en la palabra que hablan de esa perfecta armonía de la Trinidad. Por ejemplo, Efesios 2:18. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu, la Trinidad completa. Primera de Corintios 12:5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, armonía de toda la Trinidad. Padre inicia, planea, comienza la operación, y Juan ministra, Espíritu Santo, ¿qué hace? Ejecuta. Él es el ejecutivo de los tres, porque Él manifiesta al Padre y al Hijo. Y vemos muchos versículos. Está, por ejemplo, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Trinidad operando en perfecta unión. En Lucas 3:21 es donde habla en el bautismo de Jesús. Entonces sabemos que cuando Jesús fue bautizado estaba también presente la Trinidad. El Padre diciendo que lo amaba, el Espíritu Santo posándose en él y la presencia de Jesús. Entonces, si nosotros queremos conocer ese precioso tesoro que es el Espíritu Santo de Dios, con el fundamento correcto, es importante entender cómo es la Trinidad. Una sola, de una manera íntegra, porque Jehová uno es. Una vez escuché a una persona que no es cristiana, estaba yo en un curso, y citó ese versículo de Deuteronomio 6:4. Hablando, él hablaba de la comunicación, estaba hablando de la comunicación entre los seres humanos y decía, es que la gente no cumple el primer mandamiento que Dios dijo. Y el primer mandamiento es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tan raro. Pero él no estaba hablando de lo que les estoy hablando yo, de que Jehová uno es, sino él dijo, oye, no oímos. Andamos todos despistados porque no oímos, no ponemos atención en lo que nos están diciendo. Entonces, él decía que cuando Moisés le estaba hablando al pueblo, le dijo, mire, oigan lo que les estoy hablando. Bien, entonces, con este fundamento que les acabo de dar, de cómo es la Trinidad completa y que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, vamos a ver lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida, ilustrando lo que hizo en la vida de Jesús. Amén. Bien, Mateo 1:20 es el nacimiento de Jesús, es la concepción de Jesús.
les leo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, no, mentiras, ese no, todavía no. Bien, mejor Lucas 1:34. Bueno, todos saben que nosotros ahorita estamos estudiando el Espíritu Santo en la escuela de formación. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? Es un estudio bastante interesante porque estamos llegando a la minucia de lo que es el Espíritu de Dios, porque hay que entender esa realidad espiritual de quién es Él y de cómo opera en nosotros. Y nos damos cuenta por este versículo de Lucas 1:34 que dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ya el ángel le había dado la noticia, ¿cierto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, es importante entender que desde el día 1 de Jesús, el Espíritu Santo ya estaba con él. El Espíritu Santo ya estaba con él. ¿Qué tenemos nosotros cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador? La salvación. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos fue dado de una manera que completa. O sea, usted tiene el Espíritu de Dios completo. O sea, que si tiene el Espíritu de Dios completo y está sumergido en el Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu de Dios, tiene la unción completa. Tiene la unción completa. Miren lo que le sucedió a María. María, dice el versículo, vino sobre ti. Esas dos palabras, vino sobre, en el hebreo es una sola, que significa atrapar, envolver, sorprender, cubrir. Entonces, lo que hizo el Espíritu Santo sobre María fue atraparla, cubrirla, envolverla, sorprenderla, atraparla totalmente. Eso hizo el Espíritu Santo y convirtió a María en un canal de gloria, en un canalcito de gloria. ¿Quién tenía el canal es el que tiene la gloria? No, ella es un canal para que la gloria fluya. Cuando María aceptó y muy humildemente, y así como nos enseñaban esta mañana, que la humildad del corazón y el humillarse es lo que Dios hace, que tener cerca a Dios, ella que hizo, hágase en mí como segundo palabra, en un contexto que ustedes ya conocen. Cuando María ya estaba encinta con el Espíritu de Dios, fue a visitar a Elizabeth, ¿cierto? Y solo el saludo de María, solo saludar a María, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió con Elizabeth? Lucas 1:41. Esperen a ver si. ¿Lucas 1 qué? 41. Y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó. Pero bueno, esa no es la parte que quiero resaltar. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿No le parece bonito que usted llegue a la casa? Le pasó a Raquelita, allá a la casa de su tío Vicente, y llegó y el saludo, si me corrige Raquelita, el saludo. ¿Qué pasó ahí en ese momento, en ese lugar? El Espíritu Santo obró, porque está utilizando ¿quién? Un canal que estaba ¿qué? Lleno de. ¿No le gusta? Llegar a una casa que usted entre aquí, ponga el pie y se llene el lugar del Espíritu Santo. Por Dios, ¿de qué nos estamos perdiendo? Aquí lo importante no fue que la criatura saltó. Aquí lo importante es que como María estaba con Jesús, que tenía el Espíritu Santo porque estaba atrapada, envuelta, atraída total, ella estaba controlada por el Espíritu de Dios. Y solo con el saludo
¿Cómo estás, Elizabeth? ¡Ta! El Espíritu Santo llenó a Elizabeth. ¿Somos o no canales de gloria? Teniendo al Espíritu Santo. Váyase esta mañana con retos. Voy a seguir, inquiétese para los retos. Entonces, la saludó y solo con eso Elizabeth fue llena. Con solo saludar fue llena del Espíritu Santo. Bien. Algo más que pasó con el Espíritu de Dios en Jesús. Resulta que iban a presentar a Jesús, como lo dice la ley, a los 8 días de nacido. Entonces imagínese usted al bebecito lleno del Espíritu Santo. Entonces está el bebecito lleno del Espíritu Santo, llegaron los padres al templo. Y es tal el poder del Espíritu de Dios en Jesús y en usted, porque usted dice, no, pero es que Jesús, porque voy a pensar que eso me va a pasar a mí. Error. Mire lo que dice la palabra. Transforme su pensamiento para que usted pueda comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios tiene la buena, agradable y perfecta voluntad de usarlo. Y mire lo que pasó. Esto no es solo, no solo para Jesús, es también para mí, para cada uno de ustedes. Era tanto el poder del Espíritu de Dios en la vida de Jesús, que resulta que Simeón fue lleno del Espíritu Santo. Dice en Lucas 2:25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Mire que él era un judío simplemente que conocía las Escrituras, y él sabía que iba a venir una consolación para Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el versículo en Lucas 2:25? Y este hombre piadoso que esperaba la consolación el Espíritu Santo estaba sobre él. Habla de cuando fue presentado Dios Jesús en el templo. ¿Y qué pasó? Simeón, movido por el Espíritu Santo, se fue al templo, cogió al bebé y empezó a profetizar. ¿Qué hizo que Simeón hiciera eso? El Espíritu Santo en Jesús, que estaba inundando todo el asunto. Y en el versículo 34 de ese mismo capítulo 2 de Lucas, y dijo, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caer y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Mire lo que va a pasar con todos nosotros. Como nosotros vamos a esforzarnos por ser canales del Espíritu Santo, canales de gloria, Dios va a hacer que muchos Simeones actuales se presenten para que lo bendigan y para que se abran puertas. Muchas puertas se van a abrir, muchas cosas buenas van a suceder, pero usted tiene que ser ese canal donde fluye el Espíritu Santo, que así como impactó a Simeón y se fue para el templo y reconoció a ese bebé y profetizó y bendijo, así le va a pasar. Así va a pasar. Tenemos que ser canales de bendición, canales. No podemos perdernos de esto. La familia necesita cambiar. Mire, está cambiando. ¿Necesita cambiar más o nos vamos a quedar así? No. Queremos que no sea solo un poquito, toda la familia. Yo lo necesito. Y yo quiero ser ese canal y le digo, Señor, yo quiero ser ese canal de bendición. Entonces, voy a hablar de 3 cosas específicas que hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Primera cosa, lo ungió para el ministerio, ¿cierto? Leemos hablando del bautismo de Jesús en Lucas 3:21, que el Espíritu descendió sobre Jesús y Jesús no inició su ministerio sino hasta que el Espíritu Santo lo ungió.
En los capítulos 4 de Lucas, dice que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y necesitamos nosotros al Espíritu Santo para cualquier ministerio. Entonces, usted dirá, no, pero yo no, aquí los ministerios son contados con los dedos de la mano. Aquí está la que canta, el que toca, la otra que canta, el que predica, el que reparte y ya no hay más acá. Entonces, yo que esa unción como que no la necesito, esa no es la que necesito. Pero resulta que la palabra ministerio significa servicio. Y todos, absolutamente todos, estamos llamados a servir. Entonces, en lo que usted sirva, necesita unción. Necesita el impacto del Espíritu de Dios, necesita eso que ya tiene. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos va a capacitar. Lo que hizo el Espíritu Santo con Jesús antes de su ministerio es llenarlo de todo el poder. En Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Empezó Jesús a ejercer su ministerio por el Espíritu de Dios. Y dijo, yo echo demonios. Echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, en Mateo 12:28. En Hechos 1:2 dice lo siguiente, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, después de la resurrección, aún lo que enseñaba Jesús, ¿por quién era dado? Por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tomó a Jesús, lo atrapó, lo envolvió y era el que hablaba, el que hacía, el que operaba las cosas. Puede hacer lo mismo con nosotros. Amén. Créalo que sí. O sea, esto lo hizo Jesús y el mismo Espíritu, dice la palabra, ahorita voy a citar ese versículo en Romanos 8:11, que el que resucitó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Habita en nosotros. El Espíritu Santo, la palabra también nos dice que el Espíritu Santo no habla de su cuenta, sino que estaba conectado siempre con el Padre y le revela la voluntad. Hace como esta cadena. El Espíritu de Dios oye al Padre. El Espíritu se comunica con mi espíritu. Y mi espíritu me habla a mí. O sea, el Espíritu Santo que le habló a mi espíritu, habla aquí habla. Porque usted no lo escucha con esas ganas, como decía Eugenio, de hablar de decir las cosas. ¿Por qué no? Porque no dejamos tiempo para oír. Sí, no tenemos tiempo para oírlo. Y porque la mente está totalmente ocupada de ruido. Y él habla y uno, imagínense un ejemplo que les ponía, un salón donde está todo el mundo hablando y una voz diciendo algo. Porque él habla, pero uno no oye porque la mente está llena ahí de qué ruido, de preocupaciones, de estrés, del futuro, de qué hago, de qué va a pasar y qué situaciones. Y eso son cosas que quitan la voz de Dios, que no dejan oír al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere hablar lo que oye del Padre y lo que oye del Hijo. En Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Usted quiere saber lo que necesita decidir en situaciones importantes o cómo proceder? Yo sí, yo veo porque yo no sé ustedes, pero todos quedan como amén, yo necesito eso. Pues mire acá lo que dice la palabra, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir, lo que usted debe decir, lo que usted debe hablar, la palabra que debe, ¿salió? Esa fue la palabra que puso el Espíritu de Dios. Él la va a poner, pero ¿qué necesita hacer usted?
El canal. El canal. Y para tener ese canal, que necesita ser como lo que le pasó a Elizabeth, ser que lleno totalmente, porque ahí está el Espíritu de Dios. Usted tiene la unción, tenemos la unción. A veces no sabemos qué decir, pero si permitimos eso, que el Espíritu de Dios nos envuelva, nos atrape, nos capte, todo eso, usted va a saber qué decir, porque esto lo hizo con Jesús y también lo quiere hacer con nosotros. Amén. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Y sabe por qué necesitamos que Él nos recuerde todo lo que Jesús nos ha dicho? Porque tenemos tan mala memoria a veces, que se nos olvida lo que Jesús ya ha dicho de mí, lo que Jesús ha dicho de mí. Y le pongo más oído a lo que el mundo dice de mí. Entonces Él dice, no, yo necesito que el Espíritu Santo les recuerde lo que yo ya he dicho de ustedes. Salvos, amados, ciudadanos del cielo, reyes y sacerdotes, completos totalmente. Entonces, ¿Él qué hace? Nos unge para el ministerio. Los apóstoles, sabemos que no pudieron arrancar el ministerio hasta que no vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y nosotros no queremos hacer menos, ¿cierto? No arranquemos nada. No arranquemos absolutamente nada a menos que el Espíritu de Dios le diga a usted, mire, el negocio es este, pero péguese al Espíritu Santo de una manera que lo guíe. En Hechos 10:38, Pedro testifica de Jesús. Bien. Entonces, la primera cosa que el Espíritu Santo hizo en Jesús, ¿qué va a hacer en nosotros? Ungir el ministerio. Lo va a llenar, va a guiar su ministerio, va a guiar su vida, va a abrir puertas. Y no hablo del ministerio, lo que les decía, no solo que, no, en el servicio que usted esté, lo que sea que usted esté en su trabajo, en eso lo va a ayudar. Otra cosa que hizo el Espíritu de Dios en Jesús y que lo va a hacer en nosotros, lo ayudó a obedecer. Usted sabe lo duro que le tocó a Jesús, ¿cierto? Y la Biblia y la palabra nos revela que Jesús en su oración le dijo, pasa de mí esta copa, no se haga tu voluntad, sino que se haga tu voluntad y no la mía. Y también lo que le pasó en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu, con todas esas pruebas que le puso el enemigo, ¿él cómo salió? La palabra dice, vencedor, victorioso, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, mire, el Espíritu Santo en Jesús le ayudó a obedecer al Padre. Pero bueno, no es que, ay, no, pues habla de lo mismo, es que era Jesús, es que era Jesús, es que yo soy yo, pues no, como que no cuadra, sí cuadra. Porque para obedecer a Jesús toca despojarse de uno mismo, toca renunciar a la carne, toca renunciar y no ceder. Filipenses 2:7 dice que Él se despojó, Él no tenía que probarle a Satanás absolutamente nada, Él no tenía que probarle a nadie nada, pero aún así dice que se despojó, ¿cierto? Así mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Entonces, para poder obedecer a Dios, tenemos que negarnos a Dios. No hay otro camino, no busque atajos, porque nos gustan las cosas rápidas y el mundo nos quiere enseñar cosas como la comida rápida, todo rápido, ¿no? El clic, la comunicación ya, o sea, ya uno puede comprar inmediatamente por internet, por todo eso, eso está muy bien y todo, pero con Dios el camino es diferente, no podemos tomar atajos.
No hay manera de hacer cosas sino por medio de negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Muriendo a la carne. O sea, uno dice, pero ¿qué? ¿Cómo muero a la carne? ¿Cómo esta carne? ¿Cómo? O sea, cuando la palabra habla de carne, habla de mis deseos. Otro ejemplo, acá ha vivido, ha hablado, contado. ¿Moriste a la carne? Uno quiere hacer una cosa, Dios manda otra. Jesús decía, pasa en esta, pero Padre, lo que tú digas. Uno a veces quiere hacer cosas diferentes a lo que dice la palabra. Muera eso. Tenga el discernimiento del Espíritu Santo, muera eso. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer en eso? No lo va a dejar solo ahí sufriendo, no, aguante ustedes, Señor, pues no, lo va a ayudar. Entonces no va a ser una cosa tan complicada obedecer a Dios. No va a ser tan difícil porque está el Espíritu de Dios ayudándolo a obedecer la palabra de Dios, ayudándolo, levantándolo. Él sabe que somos débiles, pero Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos cómo orar, cómo conviene, ni siquiera eso, ni siquiera orar, sabemos orar como conviene, pero el Espíritu viene y con esos gemidos que Él hace ante el Padre, te ayuda. Entonces mira todas las cosas que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. Te va a ungir en tu servicio, te va a ayudar a obedecer. Y la tercera cosa, o sea, no son las únicas cosas, son solo 3 cosas que yo menciono, pero muchas hay más. Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Mire, habla de resucitar. A veces no necesitamos que resucite nuestra fe, que resucite nuestra esperanza, nuestro amor por el ministerio, nuestro amor por el prójimo. A veces miramos lo que no hay. No hay esto, no hay lo otro. Entonces viene una pena, ya hay esto, ya se... Y nosotros necesitamos que resucite en nosotros ¿qué? La fe, la esperanza, el amor por este lugar, que amemos el ministerio, amemos la obra, amemos al prójimo. O sea, porque miramos es lo que no nos ha salido. A veces me pasa, lo digo porque me pasa, porque no me han salido las cosas, miro esas cosas que no han salido, cuando lo que necesito de pronto con el Espíritu Santo es cambiar el método. ¿Y quién me va a decir cuál método si los míos, si me sigo apoyando en mi propia prudencia? Y Él me dice que me apoye de todo mi corazón en Él. Entonces el Espíritu Santo me va a ayudar también en este aspecto de resucitar en lo que en mí hay muerto, porque ese Espíritu que resucitó a Jesús, ese mismo está acá, está acá. Está acá. Ahora, pregunta, ¿cómo está ese Espíritu dentro de ti? ¿Al 100? O sea, Él está al 100%, Él está completico, pero ¿cómo lo tiene usted arrinconado sin la llenura? O sea, ¿hasta dónde está lleno? ¿Los tobillos? ¿Las rodillas? ¿Cómo está la cosa? Mire que está todo al alcance de nuestras manos. Ahí está el banquete, ahí está. ¿Cómo hacemos para que funcione? ¿Cómo hacer? Es una pregunta. Yo les doy la respuesta. Tranquilo, no se esfuercen mucho. Dedíquele tiempo. Anhélelo. Búsquelo. Adórelo. Con el fundamento que se dio. No lo mire solo a él, no funciona así. Si usted se dedica a Espíritu, la cosa no funciona así. Porque Dios uno es.
Él es Espíritu Santo, Padre, Hijo. Mírelo como el Dios. Háblele a Él, háblele al Padre, háblele al Hijo. Hable. Esto no funciona que usted venga el domingo, oiga, esté así con cara de qué felicidad y salida en todo esto. Y mañana pierda la esperanza. Mire, a veces sucede eso. Hoy tenemos una amistad hermosa, anhelo, retos, y ya el lunes decimos malas palabras. O criticamos. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Renuncia a eso. Identifique en su vida por medio del poder del Espíritu de Dios a qué hay que renunciar. Y renuncie porque es que nosotros no nos podemos perder de esto. Y nos perdemos de esto es porque nos distrae las circunstancias de la vida, la situación. Entonces estamos mirando otras cosas. Y necesitamos encaminarnos con el Espíritu Santo de Dios. Si hay que renunciar, no le dé miedo, renuncie, tranquilo. Dios va a dar, miren esta belleza. Yo quería mientras cantaba ahí, porque a veces me quedo con las palabras precioso, hermoso, lindo, rey, mi príncipe, y me tocaba mirar. Y Rafa y yo, mire cómo puede hablarle al Señor, el que me ve, el que me sana, el Cordero de Dios. Uy, precioso, que nos amplía cómo hablarle a nuestro Dios. Seamos no de doble ánimo. Hoy contentos, con fe, puestos bien, y mañana desanimados en nuestras propias fuerzas. Seamos canales del Espíritu Santo. Yo quiero ser ese canal del Espíritu de Dios. Yo quiero que me envuelva, me atrape y yo pueda impactar a muchos. Apenas entre la puerta el Espíritu de Dios. Amén. Póngase de pie.